Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Florencia Momo. Momo, me encanta tenerte acá. Porque aparte me parece que está buenísimo hablar con asistentes de dirección, porque es un puesto tan relevante en un rodaje. Y hay tantas historias y es un puesto donde se observa todo, ¿no? Sí. Así que nada, y vos has hecho muchas películas como asistente. Sí, por suerte, o sea, hice, como continuista también y hace ya unos años estoy haciendo asistencias de dirección. Que son dos puestos que pertenecen al mismo área, ¿no? El continuista y... ¿Cómo es eso? Exacto. No, el continuista tiene para mí una visión siempre más objetiva, digamos. Estás sentado, tenés un lugar privilegiado en el rodaje, pues estás sentado al lado del director o de la directora y ves todo aquello que los demás no ven. El asistente de dirección, en cambio, no solo tiene una participación creativa, pero también tiene que meter un plan de rodaje. Uh-huh. Si el plan de rodaje no se mete en determinada cantidad de horas, el productor va a ir a buscar al asistente de dirección, por decirlo de alguna manera. Es el primero que es asesinado, digamos, en la lista negra. Exactamente, es el que comanda, digamos, el equipo junto con el jefe de producción y bueno, que están encargados de, ¿cómo se dice?, de los horarios. En cambio, un continuista... A mí hay muchas películas que me gusta hacer como continuista, por ejemplo con Connie Duprat, que recién te comentaba. Disfruto mucho hacer continuidad con ellos porque se entabla otro diálogo. Uh-huh. Y uno por ahí, viste, tiene otra participación que como asistente de dirección no te lo puedes permitir a veces, claro. Porque también tenés otras responsabilidades. Igual, en ambos casos son responsabilidades muy importantes porque son los que después... digamos, la pueden cagar, por llamarlo de alguna manera, o sea, es lo que le puede quitar credibilidad a una escena, ¿no? Exacto, sí, yo creo que también, o sea, depende de cada director, ¿eh? Hay directores que prefieren no trabajar con continuistas incluso, pero hay directores que te dan la confianza para vos ayudarlos, por ejemplo, en el arco de evolución del personaje, entonces... Viste que un plan de rodaje, o bueno, lo comento, un plan de rodaje no generalmente se filma cronológicamente. Uh-huh. Una sola vez filmé cronológicamente, fue la película de Con, ahora 4x4, que bueno, por una necesidad de producción y de evolución de la historia se necesitaba filmar cronológicamente, pero si no, nunca se hace. A veces arrancás por el final, después vas al medio, después vas al principio. Y en la vorágine del rodaje necesitas una cabeza fría que diga, che, no, pará, acordate que acá vos estás mal porque pasó esto. De repente, o sea, también, digamos, desde la continuidad podés apuntalar a los actores en ese sentido. No es tanto con el director necesariamente, digamos, o sea, a veces es directo con los actores. Sí, es mano a mano, insisto, igual, depende del lugar que te den, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre el continuista se debe dirigir primero al asistente de dirección y después el asistente lo comunicará al director. Viste que todo esto yo lo escuchaba a Lalo y a Nico, es así, es muy jerárquica la pirámide y se respeta muchísimo. Ahora, si vos entablas esa confianza y el director o la directora te lo da, podés, digamos, saltarte al asistente y hablarlo directamente. Uh-huh. Igual nos estamos adelantando. Sí, no pasa nada. Pero bueno, la confianza da para que seamos desordenados. Por supuesto. Vos sabés, la primera pregunta que les hago a todos los invitados es si tienen registro de en qué momento apareció el cine en sus vidas. O sea, ¿qué te pasa a vos con eso? Mira, yo cuando tenía 12 años, yo soy de Venado Tuerto, y miraba mucha tele, era el auge de MTV en ese momento. El auge de los videoclips, o por lo menos en mi vida, o sea, sé que no había empezado MTV con eso, pero bueno, yo consumía mucho MTV. Grababa los videoclips que más me gustaban en VHS y los pasaba. Y MTV tenía un programa, cada tanto, un especial, que era el Making of, o el Behind the Scenes, algo así. Y yo veía cómo... O sea, por ahí había videos, qué sé yo, en ese momento, te estoy hablando del 97, 96, y había mucho auge de música pop, o por ahí, no sé, de Green Day, me acuerdo muchos videos de Foo Fighters, y te mostraban cómo los hacían, y a mí me encantaba, me quedaba una hora así mirándolos, o 40 minutos, creo que eran micros así chiquitos, y después te pasaban el clip. Y ahí empecé a conocer lo que era un croma, lo que era un equipo detrás de todo eso. Y además de eso había un canal que se llamaba Discovery Kids, que ahora está ambientado, no, está dirigido a niños, pero en ese momento no tan niños, y pasaban también
making of de películas. Claro, es verdad que en los 90 apareció esta cosa de behind the scenes, ¿no? Sí. A mí también me resultaba muy atractivo, pero claro, antes no se conocía, o sea, tenías que ver películas sobre rodajes, tipo 8 y medio o ese tipo de películas donde podías conocer o espiar un poquito todo lo que había, todo ese mundo que había atrás de cámaras, ¿no? Exacto. Es verdad que la tele empezó a permitir eso. Empezó eso y yo me acuerdo que me pasaba, viste, horas ahí mirando y los grababa y en VHS y después los volví a ver, los volví a pasar, los grababa. Viste que había como todo un arte, ¿no? De guardar los cassettes en esa época y de escribir, viste, con diferentes tipografías. Y yo tenía una videoteca, digamos, de todo eso. Y después, esto a los 12 años, 7º grado, una cosa así, una madre de una amiga viaja afuera y yo le encargo una camarita, una Handycam Vision, que me acuerdo que había salido en una revista, yo le recorté la cámara que quería y se la di y me la trajo. Era una Handycam Vision que me acuerdo que la novedad era que filmaban de noche, que vos podías filmar de noche y era todo verde, viste, como no sé qué era lo que tenía, pero te podías filmar de noche. Y a partir de ahí empecé a filmar todo lo que se me ocurría, asados en lo de mi familia. Yo tengo un grupo de amigas al día de hoy, mis amigas de Venado, que les encantaba actuar, entonces las filmaba a mis amigas, escribía historias para que mis amigas las representen. ¿Y consumías cine? Consumía cine, sí, no me considero una gran cinéfila, pero sí consumía, me encantaba, por ejemplo, una película que me marcó muchísimo, que ayer los chicos también la nombraban, fue E.T. E.T. a mí la vi de muy chica, ET creo que ayer veías del 83, me parece. Ya son varios los que la vienen mencionando, sí, ET, ¿eh? Sí. Y yo me era muy chica cuando la vi, me largué a llorar porque me daba miedo. Superado eso, la pude ver después un poquito más grande y me encantó. Y Yellow Submarine de los Beatles, me acuerdo que mis papás la estaban viendo y me encantó. ¿Y en Venado ibas al cine? Iba al cine, sí, había cine y además había algo que estaba muy bueno que se llamaba la Semana del Cine Argentino y por $1 ibas y te despachabas con un montón de películas. Lo que tenía de malo Venado era que las películas tardaban mucho en llegar. Entonces quizás cuando yo leía, suponte, las noticias en los diarios, no sé, en los diarios nacionales. De estrenos. Claro, estrenos en Venado llegaban mucho más tarde, que ahora eso recontra cambió y hay un cine en un shopping incluso y llegan inmediatamente. Yo hablo con mis amigas que siguen viviendo allá y hablamos, digamos, de algo contemporáneo, no es que tienen que esperar 3 semanas para verla. Pero sí, consumía cine, me acuerdo también de una experiencia muy linda porque era el cine un poco, viste, a los Cinema Paradiso donde la gente habla en el cine y se ríe y, viste, hablabas entre... Y me acuerdo de haber ido a ver Titanic en el 97, yo estaba también en 7º grado, 6º grado, con todas mis amigas, todas enamoradas de Leonardo DiCaprio y qué sé yo, y era una primera escena de desnudo que podíamos, viste... Y la gente lloraba de la risa y hacía comentarios y me acuerdo de eso, de una sala de cine muy... Como punto de encuentro, digamos, tal vez, ¿no? Muy viva, que hoy no lo soporto. O sea, hoy voy al cine y no tolero que la gente hable. Claro. Viste que te molesta ya, vas envejeciendo y te molesta. Pero en ese momento yo me acuerdo que era el plan. Pues es que en India la gente interactúa cuando va al cine con la pantalla, le gritan cosas, tiran cosas. Bueno, eso está buenísimo. Sí, es como una relación muy distinta a los occidentales con la sala del cine, con los actores. Bueno, entonces apareció esta camarita y vos ya te diste cuenta que había algo ahí que te picaba un bichito, y me digamos. acuerdo que le dije a mis papás, en mi familia, viste, nada que ver, mi viejo ingeniero, mi vieja relacionada a la administración de empresas y nada que ver, y yo les dije que quería estudiar cine a los 13 años. Y mi mamá me dijo, me parece que esa carrera no existe. Así, directamente. Claro, pero me lo dijo bien, viste, se quedó, igual le quedó en la cabeza porque yo, sí, fueron pasando los años, yo empecé la secundaria y seguí insistiendo. Ya de muy chiquita, sabías que querías estudiar cine. Claro, que yo le pregunté, le digo, ¿existe? Me parece que no, bueno, Venado Tuerto, qué sé yo, no sé, no sabíamos. Y yo después insistí y tuve la suerte de que un director de cine de Venado, Santiago Giralt, había estudiado cine y era de Venado y en Venado todos nos conocíamos. Resulta que él es el primo de una muy amiga mía. Bueno, conclusión, mi mamá cuando yo tenía 16 años coordinó tomar un café con él y me contó. Y ahí fue donde me dijo, sí, mira, la carrera existe, la podés estudiar en tal y tal y tal escuelas de cine acá en Buenos Aires. ¿Y vos qué
¿Qué fantaseabas, digamos, cuando decías estudiar cine? ¿Cómo te imaginabas en el futuro? ¿Dirigiendo? ¿Cuál era el...? Sí, siempre me imaginé dirigiendo y no sé, creando algo que a mí lo que me fascina del cine es que realmente hay películas que te llegan y realmente hay momentos donde te puedes olvidar de todo lo que te está pasando y son 2 horitas que te metes en una historia y te envolves con los personajes. Y yo siempre lo que quise fue, lo que voy a intentar hacer o lo que intento hacer, es generar eso. O sea, si ya una persona X siente eso que yo sentí y que fue el motivo por el cual quise hacer cine, ya está, estoy realizada completamente. Digamos, el objetivo es llevar de paseo a alguien por un rato. Sí, sí, y viste esa emoción, porque, no sé, por ejemplo, yo hace poquito vi una película que me encantó, Nebraska, de Alexander Payne. Divina, hermosa. Más allá de que ese director me gusta mucho, pero digo, Dios mío, qué guión, digamos, simple, bueno, es una road movie, digamos, y no es complejo, pero el trabajo de los actores viste, no sé, la pasé muy bien, eran las 3 de la tarde, yo estaba mirando esa película y de repente me quedé con eso, y eso yo creo que fue. Es maravillosa la capacidad de llevarnos de viaje, ¿no? Sí. A meternos en otro mundo y poder compartir eso con otros también, ¿no? Para bien o para mal, porque también hay películas que yo creo que te relacionan con un costado que quizás no está tan bueno y te enfrentan. Como los viajes, hay viajes lindos y hay viajes Exacto, malos. exacto, bueno, exacto. Es eso. Bueno, entonces terminaste la secundaria. Terminé de secundaria, me vine a vivir a Buenos Aires, tenía 17 años, para mí fue una locura porque de repente de vivir con mis padres toda la vida, con mis hermanos, me fui a vivir sola a un departamento. Bueno, tenía obviamente el voto de confianza de mis viejos, yo pienso ahora en mis sobrinos o no sé, en mis futuros hijos, digo, 17 años, Dios mío, son chicos para irse a vivir solos. Y de repente, bueno, me dieron esa confianza, empecé la facultad. ¿En dónde empezaste a estudiar? En la FUC. Ajá. Yo me licencié en la FUC. Que de hecho la licenciatura fueron los 2 años, o sea, disfruté mucho más los 2 años de la licenciatura finales que los 3 primeros, pues los 3 primeros lo viví como una resaca de la secundaria, digamos. Claro. O sea, me hice un grupo de amigas que al día de hoy son mis amigas, muy lindo, entonces, viste, nos juntábamos a estudiar, salíamos, por ahí faltaba la facultad porque me quedaba dormida porque la noche pasada había salido. Sin embargo, siempre muy responsable porque, digo, terminé la carrera, no es que era consciente también de que mis viejos estaban pagándome una facultad. Claro, pero estabas muy segura de lo que querías también. Sí, sí. Y me acuerdo que el primer final me bocharon. Fue una materia que se llama semiología, que es una materia muy complicada que da en la FUC y que yo creo que recién hoy puedo llegar a entender esa materia porque es muy compleja, de verdad. La siguen padeciendo los alumnos. Sí, sé que la siguen padeciendo, es algo que es muy interesante, me parece que desde lo podés abarcar desde la filosofía y es muy interesante, pero en ese momento yo no entendía nada. Me acuerdo, escribían en el pizarrón en griego y yo, Dios, ¿qué viste? Y me bocharon y me deprimí. Dije, Claro. listo, yo no tenía que estudiar esto, no sé qué. Y me acuerdo que la llamé a mi mamá llorando, digo, no, bueno, me bocharon. Y no sé, a la semana tenía otro final. Y me aprueban. Aprobé con, no sé, 5, un 6. Historia del cine era. Y ahí dije, bueno, no puede ser que no esté tan equivocada. Bueno, y ahí empezó todo esto, viste, de los primeros, no sé, también el contacto con otros chicos que por ahí lo que tiene la FUC es que, no sé, yo tenía compañeros que eran hijos de críticos de cine. Entonces de repente tenía tipos que sabían un montón de cine. Yo no Claro. sabía nada. Nada, o sea, realmente me di cuenta que era una ignorante que toda mi vida había consumido un cine quizás más comercial y que muy poco sabía de la Nouvelle Vague o de Kubrick me acuerdo de la primera clase me anoté ver La Naranja Mecánica porque parece que está buenísima, ¿entendés? O sea... Sí, igual creo que es un tema interesante, Sí. Pero hay muchos directores que no se han nutrido de otras películas. Digo, me No. parece que se trata de contar historias, por supuesto que la formación es enriquecedora, pero después son de estas profesiones como la música que después los pingos se ven en la cancha, ¿no? Exactamente. Es como, más allá de toda la historia o todas las películas que hayas visto, que, insisto, Sí. enriquecen, por Sí, supuesto. Sí. Pero no es una condición sine qua non, me parece. No, Es como... totalmente.
Perdón. Sí, no, dale. No, igualmente la FUC particularmente tiene, ¿no?, una cosa de... Yo creo que cualquier alumno de la FUC o ex alumno de la FUC te puede decir que es una facultad que enaltece el cine no comercial. De hecho, está mal visto ver cine comercial. Entonces yo muchas veces tenía esas discusiones porque de repente te sentías afuera, digamos, del circuito, viste, de los cultos, porque vos habías ido a ver al cine, qué sé yo, no sé, una película X, ¿entendés? No, ahora había que consumir esto. Y hay películas, o sea, yo me gusta muchísimo el cine en general y, qué sé yo, de la Nouvelle Vague sí rescato muchísimas películas que me gustan, pero no sé si las pongo en mi cabecera. A mí el tema me siguió marcando y me va a seguir marcando. Claro. De repente, bueno, descubro este tipo, Alexander Payne, y bueno, me encanta. Qué sé yo, Terrence Malick, me encanta también. El árbol de la vida me parece una película hermosa, pero me parece que es para... No sé, no me parece que es solo para fijar la atención en eso. Por supuesto, pero me parece que eso te permite abrir o conocer esos universos que tal vez no son tan accesibles. Después uno toma las decisiones y sigue eligiendo las películas que quiere. Sí. Nadie te va a estar juzgando, ¿no? Totalmente. Y cuando empezaste la carrera... de dirección. De dirección. O sea, la facultad tenía dos partes, la tecnicatura en dirección cinematográfica y la licenciatura en dirección cinematográfica. Creo que los primeros 3 años compartíamos, o el primer año creo que es común, o sea, todos los que quieren hacer producción, montaje, arte, vestuario, asimismo arrancan en esa. Y después la carrera se abre y se va especializando más en cada carrera puntual, digamos. Yo hice la tecnicatura, me recibí de tecnicatura y después empecé a hacer la tesis, que el tutor de mi tesis fue Santiago Giral. Y terminé la licenciatura con eso, con la tesis hecha. ¿Y en el medio empezaste a trabajar? En el medio empecé a trabajar, mi primera película fue la de Santi Giral. Claro. Que tuve la suerte, no solo de conocerlo, pues me gusta mucho él como persona y su cine, sino que fue a filmar a Venado. Y yo ya estaba en 4º año de la facultad, creo. Yo estaba viviendo acá en Buenos Aires y necesitaban un meritorio de producción local. Y cerraba por todos lados, ¿no? Cerró o sea, por había llegado por él a la FUC. A mí me parecía como pero no algo... se conocían ustedes, o sea, ¿lo conocías de nombre? De nombre. Claro. De nombre y de haberlo visto en algún cumpleaños de mi amiga, porque son primos y nada, esas cosas, viste, que te da la ciudad chica, digamos. No, y una vez, mirá que me acuerdo, vine a ver al teatro Chiquititas con mi amiga y paramos en su departamento y él me mostró, porque yo ya tenía el bichito, viste, te contaba de chiquita, y me mostró cómo eran los decorados de Chiquititas. Él tenía impreso fotos y me mostraba, y yo ahí vi cómo era un decorado. Yo pensé que eran casas. Claro. Y de repente vi lo que era un estudio. Era como otra forma de ver behind the scenes. Exacto, sí, mirá, me había olvidado de eso, pero sí. Y bueno, necesitaban un meritorio. Y yo dije que sí. Me acuerdo que la llamé a mi amiga, con la que hice la carrera, que hoy produce mis cortos, Dani Martínez, la Nini. Y le digo, che, Dani, no voy a ir a la facultad un tiempo porque, bueno, me salió esto. Le digo, cubrime, Dios, si podés ir pasando los apuntes, qué sé yo. ¿Y era meritorio de...? Producción. Ajá. Pero a mí no me importaba, o sea, yo digo, bueno, por algún lado hay que entrar. Claro, Dije, era estar en una peli, ¿no? Estar en una peli. Y fui feliz, me acuerdo que era verano. Tuve una primera reunión con Santi, con la productora, y bueno, ahí empecé a buscar, viste, al ser una ciudad chica, es como que los apellidos se conocen, entonces, che, yo soy la hija de Momo, che, no, bueno, la peli es de Santi Giral, de los Giral de no sé qué, y entonces así... Tu función tuvo que ver con eso, con conseguir cosas... Sí, quizás no conseguirlas directamente, pero era el primer nexo. Después venía alguien más capacitado, el jefe de producción o el asistente de producción, y terminaban arreglando ellos bien las cosas. Pero yo era el primer eslabón, digamos, de, che, bueno, esta persona está. Claro. Me acuerdo que necesitaban casas para que pare el equipo y justo un primo de mi mamá tiene una inmobiliaria, entonces yo, ¿entendés? Fue así. Conseguí un par de casas más baratas para que parara el equipo. Y después del rodaje me acuerdo que la peli se llamó Toda la gente sola, es una película que yo quiero muchísimo y que me parece muy buena. Y era mi primer contacto... Bueno, no solo con el equipo técnico, sino también con los actores, ¿viste? Estaba Erika Rivas, qué sé yo, había otras figuritas, Luciano Castro, Lola Bertet, Mónica Villa, que yo la amaba de Esperando la carroza. Y fue mi primer contacto también con todo ese mundo.
Viste, yo era muy respetuosa igual. No me acercaba, viste, más allá de donde podía ir. Me daba muchísima vergüenza. A Santiago en el rodaje yo creo que no le hablaba porque no, viste que yo creo igual que eso cambió. Los meritorios de ahora para mí son más mandados y me parece está bien, tienen otra actitud. Yo era, viste, me habían mandado llovía un día y teníamos que nada, parar para comer. Entonces yo, viste, iba con la sombrilla y llevaba a los actores de la motorhome al lugar del comedor para que no se mojen. Y claro, y despaché a todos los actores y no sabía, me quedé con la sombrilla y como nadie me dijo, listo, vamos a venir a comer, me quedé abajo de la lluvia. Esta es mi función hasta que pare de llover. Claro, me quedé abajo de la lluvia con la sombrilla así, feliz igual, no tenía ningún problema, pero me quedé hasta que por ahí me mira y me dice, vos vení. Y bueno, y ahí pero vos sentías qué buena que soy llevando paraguas, ¿no? Claro, viste, y cualquier contacto que podía o si podía escuchar, a mí me interesa siempre, me interesó mucho el trabajo de la dirección de fotografía, me parece algo que es muy artesano, ¿viste? O sea, todas las películas son todas artesanales, pero digo, ¿viste cómo, bueno, a ver, y vamos por acá y cómo piensan y cómo van imaginando y van... Entonces siempre que podía me acercaba a la directora de fotografía, Sor Lopatín, una genia, y entonces, ¿viste? La escuchaba, trataba de acercarme y escuchar, ¿viste? O por ahí cuando Santiago marcaba a los actores, tratar de... Casi siempre igual estaba afuera cortando a la gente, o sea, no... Pero te interesaba todo. Todo, sí. Y yo creo que sí, yo siempre igual tuve... Claro, digamos que más allá que esa película la hice en producción, tuve claro que quería hacer dirección. Igual, si pudiera dar un consejo, digamos, si alguien me lo pidiera, yo diría que empezar en producción es un buen primer comienzo porque te hace entender la película desde otro lugar. Hay siempre una visión de que los de dirección están en contra de los de producción. O sea, dirección pide y producción tiene que dar. En cambio, recortar. Recortar. En cambio, si vos ya tenés esos conocimientos desde producción y sabés lo que cuesta, que no es lo mismo pedir a las 12 de la noche, cuando estás filmando en Chacarita, la comida del actor que pidió una cosa muy particular a las 12 de la noche, que si se lo decís el día anterior o se lo decís a las 10 de la mañana, cosa que tengan reacción para poder hacerlo, me parece que trabajás mejor en dirección. Porque una película, digamos, es eso, es la conexión entre dirección y producción. ¿Viste que sí, entre todos los rubros en realidad. O sea, conocer el trabajo de otro es fundamental a la hora de lograr la armonía. Bueno, y después de esta peli, estabas en plena carrera. Estaba en plena carrera, seguí estudiando y después me llamaron para trabajé con Diego Rafecas, que falleció el año pasado. Trabajaba tipo asistente de producción en oficina. Y él estaba haciendo Paco, que se iban a San Luis. Y esto ya fue un primer trabajo, no como meritorio, sino como un primer trabajo. Exacto, era un ayudante de producción, pero era una especie de secretaria / ayudante de producción oficina / no sé. A mí me encantó porque pude ver toda la producción de la película. Yo en la otra película, en Toda la gente sola, estuve más involucrada en el rodaje. Claro, acá estuviste en la previa. En la previa, y veía todo, ¿viste? Además yo ya me había hecho amiga de los chicos. Y en esta película es donde lo conozco a Mariano Biasín, que Mariano Biasín es un gran asistente de dirección, también fue continuista, que después él fue el que me llevó a mi primer película trabajando en dirección. Así que sí, hice esa. Después, bueno, me acuerdo que Diego me dijo, che, ¿por qué no te quedás? Y yo sabía que no, yo sabía que me tenía que ir. Y me fui. Le dije, no, mira, muchas gracias, pero terminó la película, me quiero ir porque yo no quiero trabajar en una productora, qué sé yo. Seguí estudiando, creo que después trabajé en tele, de nuevo en producción. Pasa que en tele están cambiados los roles. O sea, los asistentes de producción vendrían a ser como unos ayudantes de dirección en cine. Entonces eso también me fobió bastante para el trabajo con los actores. Era una tira infantil, Nini, con Flor Bertotti, qué sé yo, lleno de niños y de muchos actores, ¿viste? Entonces eso te foguea. Estuve 8 meses trabajando ahí. Y después hice mi primera película en dirección con Marianito, a la cabeza del equipo, con Cruzadas, se llamó la película, con Moria Kazan, Nacha Guevara, Enrique Pinti. Mira. Y ese fue mi primer acercamiento al área de dirección. ¿Quién dirigía ahí? Diego Rafecas. Ah, Diego Rafecas. ¿La viste la peli? No. Mírala. Ajá, ok. Hay que verla. Y ahí ya te encontraste con, trabajando dentro del equipo de dirección. Sí. Y sentiste que estabas encontrando tu lugar. Sí, yo estaba feliz porque
insisto, o sea, todo lo que yo había hecho en producción me sirvió muchísimo. Yo creo que el día de hoy me sirve también. Pero más que ahora trabajando como asistente de dirección, tenés que pensar mucho en producción. Entonces me sirvió muchísimo. Igual creo que hay como un factor, por lo que noto, yo en general, como trabajo en postproducción, no participo mucho de los rodajes, salvo alguna visita cuando están haciendo alguna escena donde involucra el tema de música o de sonido muy importante. Pero entiendo también la asistencia de dirección como un lugar de apoyo psicológico muy importante. Sí. Creo que, se da en todos los rubros, porque el proceso de una película es muy larga para un director y creo que todos terminamos siendo un poco psicólogos de acuerdo a las distintas etapas que va viviendo, ¿no? Un director en la realización de una película. Pero me parece que te vi participar muchas veces como asistente de dirección y me parece que vos sos una persona con un carácter muy particular, con mucha paz, en un puesto donde tal vez no se contradice, ¿no? con la tranquilidad. Y yo creo que la figura del director es fundamental y junto con el asistente de dirección, porque para mí eso va cayendo, o sea, imaginemos una pirámide, cae para todas las áreas. Si el tipo o la mujer es maltratadora, listo, eso se va a transmitir, es una cadena. Si yo me siento maltratada, es muy probable que maltrate a los demás porque estoy incómoda y me parece igual esto, digamos, como una noción de la vida, ¿no? Pero, total, sí. Pero sí, hay veces a mí lo que más me gusta de la asistencia de dirección es, o sea, los directores no dejan de ser personas que quieren... que tienen una idea, que tienen un sueño, si querés, de una cosa más poética, y que quieren plasmar esa idea. Y tienen que pasar por muchísimos obstáculos para poder plasmarla. A mí como asistente de dirección me gusta ayudarlos, así la película me guste o no, suponte, o así esté de acuerdo con lo que la película transmite o no, porque me parece que es algo muy valioso lo que están haciendo. Y yo creo que los directores tienen que saber, eso yo ayer los escuchaba a Nico y a Lal en la entrevista que les hiciste, y es cierto que los directores tienen que saber transmitir eso al equipo. Que un equipo entero se ponga la camiseta es muy difícil y tiene que ver con muchas circunstancias, no solamente con la película en sí, con la historia en sí, porque es cierto, un técnico de cine te puede hacer, bueno, hoy las cosas están complicadas, pero ponele que te hagan 4 películas por año. Entonces vos cómo convences a ese tipo de que las 4 películas se la juegue entera. Claro. Y tenés que saber transmitirlo y tenés que contagiar esa misma alegría, me parece a mí. Alegría o ya no es alegría la palabra, pero esa devoción. Yo trabajé el año pasado, el anterior, con Pablo Giorgelli. Pablo Giorgelli, director de Las Acacias, una película que ganó en Cannes, y hace 2 años o 1 año, no me acuerdo, filmó Invisible. La pasión que te transmite ese hombre... Y me acuerdo que un día estábamos filmando y ya era tarde y hacía frío y nos queríamos ir y, viste, era un carro que tenía que seguir a la protagonista. Y me acuerdo que ya estábamos todos medio hastiados y Pablo nos mira y dice, vamos chicos, no aflojen, piensen que ustedes, o sea, yo hago una película cada 10 años, ustedes hacen 4 por año, pero yo... Y es cierto, claro. Es cierto. Desde esa humildad sí. Pidió la ayuda, ¿no? Sí. Bueno, además Pablo es un obsesivo también de su trabajo y eso a mí me encanta. O sea, prefiero a la gente obsesiva a los que, bueno, háganlo ustedes. ¿Entendés? Claro. ¿En qué momento te empezás a involucrar? O sea, ¿en qué momento te convocan? Bueno, en lo que sería ni siquiera una preproducción, es como lo que llamamos la pre-pre, que es, por ahí me llaman desde productor. Te puede pasar que te llamen directores directamente o que te convoquen desde las casas productoras. Y ahí ponele, si el director no te conoce, te presentás con el director, si caes bien, vas para adelante. Por ahí la productora te dice, bueno, mira, este es el asistente que recomiendo. Entonces, bueno, el tipo accede, a la productora también siempre le va a convenir tener un asistente de dirección de la casa. Porque es alguien que un sabe... aliado. Sí, un aliado, totalmente, un aliado. Pero es fundamental la relación con el director. Fundamental. ¿Y has tenido experiencias muy diferentes, digamos? Sí, muy diferente. Bueno, partiendo de Diego, Rafecas, bueno, igual no fui asistente de dirección de Diego, pero digo, así como personalidades que de repente no sabías para qué hacer, digamos. Después me pasó con otro director que no lo voy a nombrar por la... No hace falta dar nombre. Pero digo, son universos realmente muy diferentes, ¿no? Cada director. Muy diferentes y cada uno transita una película. Es muy fuerte hacer una película. Quizás hay directores que
o todo, se comprometen tanto y ya forman parte de sí mismos. Entonces, cuando algo no sale, se frustran de tal manera. Este director, que te voy a contar, que no te voy a decir quién es por las dudas, pero un día estábamos filmando adentro de un set y el tipo se había enojado porque nosotros habíamos cantado el corte. Él estaba afuera, el rack, que es, digamos, donde el director está mirando por un monitor junto con continuista, con el director de sonido. Entonces nosotros teníamos que cantar el corte adentro. Uh-huh. Y nosotros ya lo habíamos hecho junto con el director de fotografía y el tipo se había enojado. Y entonces no lo hicimos más. ¿Pero se enojó porque cortaron el momento incorrecto o por la quita de poder? Por la quita de poder fue, porque había que cortar en el momento, ya no había nada para hacer. Claro. Es cierto, digamos, yo jamás doy corte, excepto, siempre miro al director, jamás puedes cortar la toma. Eso es algo también muy militar, digamos. Uno, como asistente de dirección, das la acción, generalmente, pero el corte lo mirás al director, el director te hace señas o dice la palabra corte y ahí lo ejecutas. Pero en este caso, que estábamos encerrados adentro y nos había dado la potestad de decir corte, pero bueno, no sé qué pasó. Se ofendió. Se ofendió. Conclusión, estábamos filmando y bueno, ya había terminado la escena y yo no quería cortar, el director de fotografía tampoco. Y por el handy, mi ayudante, me dice, che, Momo, el director se fue. Y digo, ¿cómo que se fue? ¿Viste? Pero vas hablando, ¿viste? Por handy. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue. ¿A dónde se fue? No sé, ¿ves? Y salimos, bueno, doy el corte, salgo y el tipo desapareció. Se fue, estábamos filmando en un campo, se fue al medio del campo. No. Yo tuve que salir, ponerme las botas, me acuerdo, y lo llamaba, no apareció. Así 2 horas. Hasta que después volvió a la hora de la comida, no sé qué. Claro, 2 horas perdidas de... 2 horas perdidas porque no podíamos avanzar porque es el director, no puedes filmar sin un director. Claro. Así que sí, viste, qué sé yo, tenés muchas historias, viste, muchas... ¿Y qué sentís que aprendiste de todas esas experiencias que tuviste vinculándote con los directores? Yo creo que a tener paciencia y a intentar decodificarlos, ¿viste? Porque este director puntualmente hablaba muy rápido. Entonces yo tenía que tener un nivel de concentración para escucharlo y transmitir, porque el tipo te decía... Ok, bueno, entonces hay que hacer esto, ¿te entendés? Y como eso, o sea, tratar de hacer una lectura, ¿viste? De, bueno, a ver cómo se maneja esta persona, qué es lo que necesita, qué le va a gustar que haga, qué no le va a gustar que haga, hasta dónde puedo llegar. Porque por eso mismo hay directores también que son muy celosos de su posición y si sienten que vos les estás comiendo terreno, también se ponen a la defensiva. Y eso es lo peor que te puede pasar porque vos sos el que le transmite todo al equipo. Claro, vos sos el canal... Exacto. De transmisión entre el equipo y el director. Entonces, viste, es una pieza que además puede volver muy engorroso un rodaje, que no haya diálogo. O sea, la comunicación es fundamental. De repente, insisto, la vorágine del rodaje a veces es tan veloz que no puedes parar y pensar, viste, no puedes agarrar la pelota pero lo necesitas hacer a veces, viste, y entonces cuando esa comunicación falla... todos se sienten confusos y sienten que no saben para dónde van y es muy molesto no saber para dónde ir porque además no tenés reacción para, qué sé yo, por ejemplo, un plan de rodaje diario, digamos, ¿no? Tenés X orden de escenas, ¿no? Y lo cambiaste porque, no sé, hablaste con el jefe de producción, el productor te dijo, no, mira, el auto al final no va a estar, así que no sé qué, y vos dijiste, bueno, ok, lo cambiás. Si vos no comunicás ese cambio, que a lo mejor implica un cambio de maquillaje, un cambio de vestuario, un cambio para los mismos actores, generas un nivel de caos. Viste que después cuando estamos todos listos para la toma, que además la toma, bueno, vos lo sabés, es sagrada, llegar a ese momento es el clímax de cada rodaje, llegan todos mal. O sea, mal o que no llegan, que no... Claro. Entonces es fundamental. Y si esa conexión está rota... es un bajón porque no... ¿Cuál es el peor error que puede cometer un asistente de dirección? Para mí, una opinión completamente personal, ponerte en contra del director. Para mí eso es lo peor que puedes hacer. Porque no hay que olvidar que un asistente de dirección es un asistente de dirección. Es el asistente del director. Claro. Vos estás en este lugar haciendo eso. Cuando vos hagas tu película es otra historia. Pero siendo asistente de dirección, sos eso, sos la mano derecha de este tipo y si vamos a la jerarquía, estás por debajo de un director y tenés que ayudarlo
A ver, estoy hablando de ejemplos, si el tipo es una basura, bueno, sí, ponete en contra. O sea, claro. no sé, renunciar, qué sé yo, no sé, nunca me pasó, pero digo, tampoco tolerar abusos, ¿entendés lo que te trato de decir? Por supuesto. Pero supongo tener un rodaje ameno, digamos, lo peor que podés hacer para mí es eso. Sí, eso sería una mala decisión, pero digo, ¿qué error podés cometer, digamos, involuntariamente, como asistente de dirección que pueda ser grave? Equivocarse con las citaciones de los actores, por ejemplo. Puedes hacer. Esa es una responsabilidad del asistente de dirección. Sí, o sea, es una responsabilidad compartida con el primero de dirección, pero sí, la ejecuta el asistente. Perdón, la planea el asistente de dirección y la ejecuta el primero de dirección. O sea, vos, por ejemplo, estás en rodaje y sacás el llamado para el día siguiente, ¿no? Y vos decís, bueno, tal actor que venga a tal hora, a tal hora. Y hay veces que uno se cubre, ¿viste? Pedís de más. Y hay veces que a los actores eso no les gusta porque odian estar... Claro, la pérdida de tiempo. Y ha pasado de que hay actores que se han enojado, que se han ido y han vuelto. ¿Viste? Sobre todo te pasa con actores que tienen mucha experiencia, con los que empiezan... Viste, por un tema de humildad, yo creo, y de derecho de piso no pasa nada. Claro. Pero por ahí con figuritas tenés que ser muy... Ya conocen los yates, ya saben cuánto te estás cubriendo. Y generalmente tienen muchísima más experiencia que vos y te miden también. Claro. Hace 2 años, la peli esta que hablábamos antes, Casi Leyendas, yo filmé con Diego Torres, Peretti y Santiago Segura, ¿viste? Y era muy cuidadosa y al punto de decir, bueno, ¿a qué hora querés venir? Claro, ¿me entendés? Porque ya era eso, era, bueno... Casi que manejan la película ellos. Y bueno, y sí, y tienen todo, viste, qué sé yo, ellos tienen sus razones. No, mira, yo te prometo que en 10 minutos me peino y me maquillo. Bueno, listo, entonces vení 10 minutos antes. Yo siempre calculo un poquito más, pero eso igual lo vas arreglando y lo vas viendo. Pero es importante la relación con los actores, entonces. Sí, también. Del asistente. Y es que un asistente de dirección está en relación con todo. Para mí tiene que ser una persona que tiene que tener mucha cintura para tener buena relación con arte, con vestuario, con todas las áreas, con fotografía, fundamentalmente. Nosotros siempre decimos que la vedette de los rodajes es la dirección de fotografía. Y tenés que tener muy buen vínculo también con eso, porque te puede atrasar un rodaje a tal punto de no poder remontarlo después. Entonces tenés que tener diálogo para saber, bueno, ¿vos cuánto tenés de puesta? Tanto. Bueno, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Me entendés? Pero entonces es muy importante el diálogo que se establece con todas las cabezas de equipo en la preproducción, ya, con asistencia de dirección. Sí, por supuesto te pasa a veces que, bueno... Te convocan a último momento. No, pero digo, con determinadas personas podés no tener tanta afinidad como con otras. Claro, eso no deja de ser un trabajo tampoco y te tenés que intentar llevar bien con todos. Si te llevas bien, mejor, porque podés ir tirando un poquito más y ellos saben cuándo tirar de vos también. ¿Y el trabajo termina con el rodaje? ¿El trabajo de asistencia de dirección? Generalmente sí, porque... Cuando termina una película hay generalmente un par de semanas de cierre, que lo suele hacer el primero de dirección porque es entregar, digamos, los legajos, las carpetas con toda la información de los actores, de las órdenes de diarias de rodaje, y generalmente eso lo hace el primero. Y después todo lo que es postproducción, no tiene ninguna participación, excepto que tengas un vínculo con el director. Claro. Y qué sé yo, que seas amigo o lo que sea, y vayas a montaje y vayas a... Pero si no. Ok, ahí se termina y cuando termina el rodaje ya estás buscando tu próxima... Exacto, tu próxima película. Si tenés suerte, ya mientras estás trabajando te convocan para otra. ¿Y vos te seguís viendo como asistente? Porque bueno, ya empezaste como directora con cortos. Sí. ¿Y a dónde apuntás vos? ¿A dirigir un largo? Sí. ¿Te ves como directora dirigiendo largos o te quieres dar un gusto con un largo o querés seguir haciendo carrera como asistente de dirección y continuista? Bueno, como continuista ahora trabajo menos, me gusta más ser asistente de dirección y sí, yo creo que son muy pocos los asistentes de dirección que no quieren dirigir. No sé, conozco muy pocos casos, pero sí, mi sueño es hacer una película. Lo que pasa es que por suerte está esto de los cortos, ¿no? Porque es muy difícil filmar una película, no solo por cómo están las cosas ahora, pero
es muy difícil porque se necesita mucho dinero, se necesita dinero para financiarte la peli, porque bueno, el Inca por ahí no te libera las cuotas en los tiempos que vos lo necesitas, y tenés que tener una espalda que no cualquier persona la tiene. Ujú. Como mi caso, ponele, o sea, no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esta urgencia que tengo de contar historias o de querer hacerlo, lo puedo hacer a través de los cortos, que por ahí es un presupuesto mucho más acotado, un equipo mucho más reducido, y entonces está bueno como una primer experiencia. Claro. ¿Y cómo te llevas con... ¿trabajás en los cortos? ¿Trabajaste con asistente de dirección? Sí, trabajé con asistente de dirección. Bueno, ¿cómo te cambió la mirada, digamos, al estar en el otro lugar? O sea, un poquito, porque, qué sé yo, en ambos casos el plan de rodaje lo hice yo. Claro. Porque lo pensé, o sea, la realidad es que en ambos casos vinieron amigos que no cobraron nada, vinieron por el amor al arte real y por la experiencia. Entonces yo trataba de adelantar todo lo que podía para no tener que llenarlos de trabajo a ellos. Entonces, está bien también. Terminaste siendo en algún punto vos tu propia asistente. Sí, digamos. O por ahí pensando, me acuerdo que estábamos haciendo temporada, el segundo corto, en un momento estábamos en Venado filmando y se largó una tormenta eléctrica y teníamos que hacer una escena. Y vos eras especialista en paraguas. Claro, dijiste, ¿a qué puedo acompañar? No, pero era tan pobre el corto que no teníamos paraguas. No, y dije, estuvo bien. No, dije, ¿qué podemos hacer? Y agarré el plan de rodaje, que era, imagínate, un plan de 5 días. Claro. Dije, bueno, a ver, y doy vuelta a esto. Enseguida me puse en ese rol para no desperdiciar un día, porque tenía justo un actor, Martincito Miller, se me volvía a Buenos Aires esa noche, que estaba con Laurita, con la mamá que los acompañó. Y entonces, bueno, inmediatamente me parece que es algo que una vez que lo aprendés, lo incorporás. Hay que ser muy ingrato para olvidarse de todo eso, me parece. Por supuesto. Che, y con todas las pelis y con la gente que has trabajado, me imagino que tendrás un montón de anécdotas. Sí. Yo quiero que me cuentes la que le contás a tus amigas, de esas que te juntás, que se ponen a tomar unos tragos. Sí. Y hay muchas. Una de las últimas, ponele, que viví, yo el año pasado hice 2 películas en Paraguay como asistente de dirección. Me convocaron de acá, pero era una coproducción y fuimos un equipo reducido a filmar a Paraguay argentinos y al resto paraguayos. Que fue también un desafío porque de repente yo era asistente de dirección y no conocía a mis asistentes, que eran de Paraguay, o sea, muy raro. Filmamos una película y después la segunda, era una película de acción, con mucho despliegue, la verdad que para mí fue impresionante. Era una película, no sé si está bien dicho, pero ¿cómo se dice? La DIA, los que están luchando contra el narcotráfico. Bueno, la DEA, sí. Esas fuerzas, por decirlo de algún modo, que, bueno, la película contaba eso, esas fuerzas que luchan contra el narcotráfico. Y de repente me llega el guión, me dicen, no, sí es algo simple, no sé qué. Bueno, le hago una primera aproximación al guión y de repente veo una escena donde decía un avión en movimiento aterriza mientras es atacado por los... ¿Qué? Pero, ¿viste? Dije, y el director que te decía, resolvémelo. Claro, no, eran 2 directores ópera primistas con muchísimas ansias de filmar, pibes que habían hecho mucha publicidad ya, no habían filmado nada de cine, pero con un hambre, ¿viste?, de filmar. Y me acuerdo que me junté con el director de fotografía, que era argentino también, y amigo mío, que también hizo la fotografía de mis cortos. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo se hace esto? Y digo, la primera pregunta, ¿tenemos un avión? Sí, tenemos un avión. Bueno, ¿y los helicópteros? Sí, tenemos un helicóptero. Bueno, y llegamos a ese día de rodaje. Yo hacía 2 semanas que no podía dormir pensando en esa escena, que te da mucha satisfacción. Una vez que la sacás, te da una satisfacción increíble. Pero digo, bueno, a ver cómo hago para coordinar. Teníamos que coordinar un avión que era como un avión, ¿cómo se dice? Un privado, no era un avión. Era una avioneta. Una avioneta que tenía que bajar, aterrizar. Nosotros teníamos que estar ahí para filmar eso. Y después tenía que cruzarse una camioneta en movimiento. Y bueno, y empezamos a cranear todo eso. Le dimos un handy de alto alcance al avión. Yo hablando, pues estaban todas las fuerzas estas que te digo, reales. Ajá. Entonces yo tenía un tipo al lado que me decía, sí, señora Momo, ¿qué necesita? No sé qué, no, bueno, mira, necesito, sí, cómo no, vaya por allá, ¿entendés? Y marcaba todo. Fue una locura la experiencia y bueno,
logramos que la avioneta aterrizara, la pudimos hacer aterrizar 2 veces, porque además era una sola toma porque no teníamos nafta, ¿viste? Esas cosas que suceden. Después el tipo lo convencimos y dio otra vuelta. Y después, bueno, mientras estábamos con esto aterrizando, unos helicópteros también de estas fuerzas tenían que aterrizar y los helicópteros no cuando están en movimiento no escuchás nada. Claro. Viste que hacen un ruido tan grande. Muy invasivo, claro. No. Entonces yo estaba ahí en el set con la avioneta, con los tipos, era la escena final de la película, y haciendo señas, porque estaban los directores en el rack, digamos, mirando, todos, viste, con el viento, qué sé yo, y que me hacían, los tipos me enseñaron más o menos a utilizar señas para manejarme con los tipos. Entonces, o sea, no solo manejás paraguas, sino que puedes estacionar aviones. Sí, puedo hacer aterrizar aviones en coordinación con helicópteros, no tengo problema. No, y por ahí, viste, yo malinterpretaba una seña de los directores y le daba para adelante. Y era al revés. Y entonces, viste, salía corriendo así, no, frena. No, una cosa, pero es... y terminó bien. Sí, por suerte. Además, cuando suceden experiencias así, viste, es un desahogo para todo el equipo también, viste. Además, en ese caso nos corría la luz también, porque teníamos que falsear un atardecer por un amanecer, viste, que amanece inmediatamente, atardece inmediatamente y tenés muy pocos minutos de gracia, digamos. Pero bueno, nada, o sea, la peli quedó bien, calculo, así que... Quedó como la escena de tu recuerdo. Sí, muy difícil, pero da mucha satisfacción, la verdad. Momo, ¿y cómo ves el futuro del cine? ¿Qué pregunta? Yo lo sé, se lo hago a todos. Todos contestan más o menos lo mismo, pero esa me parece que es una pregunta que es importante hacer, ¿viste? Porque me parece que está bueno la reflexión sobre el tema, ¿no? No hablo particularmente de nuestro país necesariamente, ¿no? Sino este modo que encontramos tan hermoso de contarnos historias. Bueno, viste que muchos dicen que el cine eventualmente va a desaparecer por todo esto de las series y qué sé yo, viste, Netflix y es como... Bueno, el otro, justo hoy leí una nota de Lucrecia Martel que dice que las series atrasan en cuanto al concepto del cine. Pero yo creo que no. Viste que también lo decían de la radio. La radio va a desaparecer. Para mí no, hay cosas que se instalaron de tal manera que ya forman parte de la vida de uno y así haya la progresión tecnológica, lo que sea, no se va a ir. Para mí el cine va a seguir existiendo y en todo caso va a ir mejorando en cuanto a la vivencia del cine. O sea, si ahora vemos 2D, con posibilidades de ver 3D o 4D, viste que hay también un par de cines 4D acá, para mí el día de mañana va a ser 5D y así. Sí, claro. Es como el formato puede ir mutando. Igual me acordé ahora, porque siempre hago esta pregunta y todos, ¿no? O sea, todos contestan más o menos lo mismo, que la necesidad de las personas de contarnos historias va a seguir existiendo. Pero hay una peli, si no me equivoco, era Lumière y compañía, que entrevistan a varios directores y los hacen hacer como un corto con la primer cámara de los Lumière. Y creo que Kurosawa ahí, con esa filosofía así japonesa, dice, cuando le hacen una pregunta, si creen que el cine iba a morir en algún momento, él dice, todo lo que nace tiene que morir en algún momento, ¿no? Bastante inquietante. Pero bueno, por suerte todos los invitados acá coincidimos en que esa necesidad de contar historias no puede desaparecer. Pero además no se compara, o sea, las películas para mí van a seguir existiendo siempre, pero además no se compara la experiencia de ver cine en una sala de cine propiamente dicha que ver cine en tu casa con la resolana que te entra y le da el televisor, mismo si tengas un proyector. Me parece que no se compara. Por supuesto. Es completamente distinto, ¿viste? Sí, la experiencia colectiva, digamos, que se siga reinventando, eso es lo importante. Es que hacer películas es un arte que lo que tiene de hermoso es que es colectivo. Entonces la experiencia de vivenciarla me parece que también está buenísimo que sea colectiva, digamos. Bueno, gracias por la visita. No, por favor, Gus, gracias a vos. Un placer. Gracias a vos. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra